Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con ustedes breves pensamientos, reflexiones basados en temas de la palabra de Dios que tienen como objeto pues la edificación espiritual de nuestras vidas en Cristo Jesús. A lo largo de nuestra última temporada en este programa estamos haciendo breves reflexiones que tienen como tema central la persona del Espíritu Santo y la propia revelación del Espíritu Santo a través de todo el contexto bíblico. Hemos hablado de la importancia y relevancia que tiene el Espíritu Santo, la tercera persona de la trina deidad de Dios, tener una buena idea teológica acerca de él, una buena comprensión bíblica de todo lo que la palabra de Dios nos enseña de esta bendita persona de la trina deidad de Dios, Dios mismo en esencia y en sustancia. Hemos podido ver la importancia y también relevancia que tiene el poder venir con una comprensión progresiva en la propia revelación escritural. Sabemos y hemos podido comprender juntos y cualquier creyente sabe esto perfectamente, que el Espíritu Santo es el autor divino de todo lo que vemos, tanto en una manera igual al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo lo hemos podido ver en los compases de la creación, por lo tanto lo tenemos que ver en una acción absolutamente plena y total en todo el desarrollo de todo lo que en la Escritura se nos enseña, en el propio plan redentivo de Dios y por supuesto en el propio desarrollo creativo y de toda la humanidad como la contemplamos y la vemos hoy. El Espíritu Santo, además de estar presente plenamente y activamente en todo, por supuesto, también se va revelando progresivamente en el propio plan de lo que la Trinidad es, que, como hemos dicho, es una revelación del Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que el Hijo o el Espíritu Santo o el Padre no estén claramente definidos y diferenciados en el Antiguo Testamento. Claro que lo están. Pero cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento y cuando ya podemos ver al Cristo resucitado y glorificado, entonces podemos ver con más claridad en el progreso de la idea y del propósito
En cuanto a la revelación que Dios tiene para con nosotros, estas tres personas operando en una igualdad de sustancia y esencia, sin embargo en una diferencia en cuanto a acciones y a funciones dentro del plan de la redención. Por lo tanto, esto es maravilloso y en esto debemos de reflexionar. Estamos ahora mismo tratando de mostrar esta verdad en el Antiguo Testamento, para poder posteriormente llegar hasta el Nuevo Testamento y poder ahí todavía verlo con más claridad si cabe algunas cosas. Hemos llegado al segundo libro del profeta Samuel y estamos en las últimas palabras de David, donde concluimos el último programa, el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, que es el penúltimo capítulo de este maravilloso libro del profeta Samuel. Nos habla acerca de la última voluntad y de las últimas palabras de David antes de introducirnos de nuevo a cierta historia contemporánea del momento del monarca. Pero estamos en un contexto que está entre los versículos 1 y 7 de este capítulo 23, que tiene una clara forma de oráculo de Dios, o sea, tiene un tono profético. Hemos podido ver la importancia de lo que aquí David nos está enseñando. Como hemos podido ver, hemos visto que son, en cierta manera, las palabras de despedida del rey David, pero son unas palabras que nos van a dejar una joya escritural, donde claramente podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en dos versículos. En dos versículos. En el versículo 2 y en el versículo 3, donde claramente se nos enseña: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua, el Dios de Israel ha dicho y me habló la roca de Israel. Aquí tenemos un paralelismo cuádruple en este versículo 2 y en este versículo 3a. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Aquí vemos en el comienzo del versículo 2 el Espíritu Santo. En el comienzo del versículo 3, claramente la figura del Padre, y en la parte B del versículo 3 tenemos a un justo que gobernará, aludiendo y claramente identificando a Jesucristo en su reinado milenial. Por lo tanto, vemos con qué claridad David en sus últimas palabras, para referirse a su propia vida, a un resumen de su propio reinado, pero sin embargo enfatizando en la importancia que Dios tuvo en su vida, como queriendo trasladar a aquellos que iban a ser testigos de sus últimas palabras, que lo más importante de todo era Dios en la vida del monarca anciano. Entonces, amparado en esta reflexión, lo primero que nos llama la atención es que la declaración personal de David no la inicia declarándose el rey de Israel, sino lo primero que hace en su introducción a su propia persona es describirse a sí mismo, y en primer lugar, como digo, no como rey, sino como David, el hijo de Isaí. Por lo tanto, aquí ya tenemos una gran lección para el hombre que tiene una clara relación con Dios, una clara comprensión de la totalidad de Dios, para quien la visión, la idea, la realidad, la experiencia en cuanto a la propia fe es completa y plena. Sabemos perfectamente que a veces las ideas, el nombre, el propio desarrollo escritural puede ser muchas veces entendido, sabido y consabido en nuestra propia mente, y sin embargo podemos estar lejos de esa experiencia, como digo, preciosa, poderosa, de esa experiencia que da verdadero sentido al cristianismo y por la que en cierta manera clamaron, rogaron, desearon, anhelaron los cristianos de todas las épocas. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Vivimos en tiempos donde la idea religiosa de Dios
ha entrado en una forma muy clara en los ambientes aún del cristianismo contemporáneo, aún en las ramas del cristianismo que están unidas a etapas anteriores llenas de experiencias gloriosas y de testimonios gloriosos. Estamos en un tiempo donde el cristiano tiene que adquirir una posición real sobre quién es, de dónde parte, dónde nace, dónde se desarrolla y hacia dónde va su vida. Para esto es importante tener una idea muy clara de quién es el Espíritu Santo y sus funciones hoy en nuestra vida. En la propia comunión y en la propia relación que tiene con el Padre y con el Hijo, formando la unidad indivisible del único Dios verdadero y a la vez expresado en tres personas. Esto va a dar mucha fuerza a nuestros corazones. Esto va a dar mucha fuerza a nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo. Esto nos va a hacer contemplar las circunstancias actuales del mundo no con una curiosidad, sino con un entendimiento real y claro de que estamos en esos tiempos que Pablo llamó y calificó de peligrosos. Cuando la sombra de la muerte, cuando la sombra del propio final, cuando podemos ver este mundo agonizar, en nuestro corazón lo único que debe prevalecer, porque a fin de cuentas es lo que quedará, es la realidad de Dios. Dios como esa primera y última realidad. Qué precioso es poder ver cómo en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña constantemente a poder vivir esta idea clara y concreta de Dios en nuestros corazones, en lo personal y en lo colectivo como iglesia. Como digo, no basta saber conceptos, no basta saber expresar o explicar conceptos teológicamente. Hoy hay muchos instrumentos que nos pueden capacitar para todas estas cosas, pero solamente hay una capacitación que viene de dentro, que es el poder del Espíritu Santo, que viene de Dios hacia nosotros, que es esa unción del Espíritu Santo, que confluye, que realmente hace que un hombre de Dios, una mujer de Dios sea diferente en esta sociedad donde vivimos. Pablo escribía a la iglesia de Éfeso y le decía con toda claridad, dice, en la acción de gracias, en la propia oración que él tenía por la iglesia, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la figura del Padre y la figura del Hijo. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el propio Espíritu Santo es quien nos va a dotar de la sabiduría y de la propia revelación. Ni por un momento pensemos que va a ser nuestro espíritu quien va a ser capaz de hacer esto. Es la influencia del Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que por el Espíritu Santo nos va a dar esta revelación y este conocimiento de Él, que va a traer la luz, el alumbramiento en los ojos espirituales de nuestra vida, en los ojos espirituales de nuestra comprensión y entendimiento, para que podamos comprender y saber con certeza cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas mismas palabras las enseña el propio apóstol en los primeros compases de su epístola a los Corintios. Dice el verso 12 del capítulo 2, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, o sea, no hemos recibido la comunicación explicativa de ningún medio que este mundo posee para hablarnos de quién es Dios, todo lo contrario. Nosotros en el mundo no podemos encontrar, ni tan siquiera satisfacer, ni pensar que podamos calificar que existe alguna fuente de bendición y de explicación espiritual santa de Dios. En este mundo no hay nada bueno. Todo lo bueno proviene del Padre de las luces, viene de lo alto. Nada hay en esta tierra
que nos pueda enseñar quién es Dios, más allá del Espíritu Santo, viviendo en el corazón de los creyentes y en la propia Iglesia, que es el instrumento hoy de Dios aquí en la tierra para dar a conocer su verdad. Por lo tanto, no hay nada que podamos entender y que pueda provenir de este mundo, aunque aparentemente suene muy teológico. Apagará nuestra vida, ahogará las expectativas santas, nos privará de poder ver con fe, como David pudo ver en el ocaso de su vida, el comienzo de su vida. Qué precioso es esto. Cuando un santo llega al final de su carrera comprendiendo dónde inició su vida y cómo no hay gran variación más allá de los años vividos, la experiencia vivida, el conocimiento adquirido, que engrandece, si cabe más, la propia comprensión de quién es Dios. Pero David se remonta al hijo de Isaí, aquel hombre que, despistado y con buenas intenciones, quería ganar las batallas para Israel, pero desconocedor de que había una mano encima de él y ajena a sus propias expectativas en la vida que le había escogido para gobernar en vez de Saúl y ungirle, lo cual reconoce en los primeros versículos de este capítulo. De la misma manera, esto nos está enseñando Pablo. Si no, dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Evidentemente que podamos saber la esperanza a la cual fuimos llamados por medio de la conversión, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la salvación, por medio de esa obra del Espíritu Santo que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, la conversión tiene un objetivo y es la glorificación. O sea, es una obra tan completa como una obra que alberga tal esperanza. O sea, somos salvos para comprender la grandeza, la magnitud de nuestra esperanza. Y la magnitud de nuestra esperanza está en aquello que alcanzaremos cuando seamos glorificados. Y en medio de todo esto, el verso 19 nos enseña cuál la supereminente, aquí el término hipérbole, aquí tenemos ese lanzamiento más allá de lo que es posible, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación. Observamos que esta palabra operación está relacionada con la propia palabra poder, la operación del poder de su fuerza. O sea, 4 términos que nos hablan de poder y que Pablo no aleatoriamente, sino en una manera ungida, nos dejó en un solo versículo. El primer término, dinamis, es la palabra para poder. El segundo, energía, es esa palabra en cuanto a la operación. El siguiente es kratos, que también es una palabra para poder. Y el siguiente es isgis, que es también para fuerza. 4 términos para hablarnos del poder de Dios. Observemos que esta misma verdad también se nos enseña relacionada con el Espíritu Santo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, cuando se nos habla de la Trinidad de Dios, en la misma manera que David la habla en pleno Antiguo Testamento, 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, primera y segunda persona de la Trinidad. Verso 6, y hay diversidad de operaciones. Aquí tenemos la misma palabra que el verso 19 de la epístola, del primer capítulo de la epístola a los Efesios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, este poder, esta supereminente grandeza, operó primeramente en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sabemos que aquí tenemos también un cumplimiento profético del Salmo 110, donde el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor resucitó. El Señor se sentó a la diestra de Dios, recibió la promesa del Padre y envió el Espíritu Santo a la Iglesia. En toda esta verdad gloriosa, cuánto consuelo tenemos nosotros. Él será siempre el Rey de Gloria, el Señor de señores, el justo que gobernará entre los hombres, ese lucero de la mañana, ese amanecer de ese nuevo día que será como el resplandor del sol en una mañana con nubes. Él siempre será, y nosotros nunca seremos quien Él es, pero nosotros participamos de la esperanza por medio del mismo Espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos, que nos levantó a nosotros espiritualmente de entre los muertos para darnos una vida nueva y que nos levantará de las tumbas si tenemos que ver muerte en este siglo donde vivimos, para glorificarnos y para poder vivir la esperanza a la cual fuimos llamados, las riquezas de la gloria de Jesucristo en los santos. Queridos oyentes, les dejo aquí con esta reflexión, que podamos pensar de lo maravilloso que era la propia experiencia de David, de lo maravilloso que era cómo él se remontó en el comienzo de esta final declaración a sus orígenes, el hijo de Isaí. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí. Y a partir de ahí empieza a hablarnos de cómo Dios, el Espíritu Santo y el Hijo tuvieron una relación con Él en su vida. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.